Los tipos de fuerzas militares en las guerras napoleónicas representaron el uso táctico único de distintas unidades militares, o su origen dentro de diferentes regiones europeas. En general, las fuerzas militares durante el periodo napoleónico no habían cambiado significativamente con respecto a las del siglo XVIII, aunque su empleo diferiría significativamente. Las fuerzas militares durante las guerras napoleónicas consistieron en gran parte en las tres principales unidades de combate y varios servicios de apoyo, e incluyeron tropas de infantería, caballería, artillería, ingenieros y logística, que se denominaron como el tren del ejército durante la época. El periodo dio inicio a lo que hoy son los estados mayores, que ayudan a administrar y organizar las fuerzas en el campo y en las guarniciones, así como supervisar el entrenamiento de reclutas. Gran parte del trabajo del Estado Mayor lo realizaban los oficiales del propio Estado Mayor y, a menudo, los ayudantes de campo de los oficiales superiores, incluían a los oficiales de la Intendencia General. Los ejércitos napoleónicos se formaron a partir de distintas fuerzas de infantería, caballería y artillería, cada una con armas claramente diferentes. A continuación serán enunciadas. Infantería. Infantería de línea. La infantería de línea se llamó así por la formación de combate de línea dominante utilizada para entregar un gran volumen de fuego de mosquete. Formando la mayor parte de los ejércitos napoleónicos, fue el principal brazo ofensivo y defensivo disponible para los comandantes durante la época. El movimiento de formación en línea era muy lento y, a menos que el batallón estuviera muy bien entrenado, la ruptura de la cohesión estaba prácticamente asegurada, especialmente en cualquier tipo de terreno irregular o boscoso. Como resultado, cuando se requería el movimiento sobre dicho terreno en una distancia significativa, las tropas se movían en columnas y luego se desplegaban en línea en su destino. Además, la formación en línea era vulnerable a las cargas de caballería, particularmente desde los flancos y la retaguardia, y estos ataques generalmente resultaban en la ruptura completa de la cohesión e incluso la destrucción de la unidad, a menos que fuera capaz de formar un cuadro, la mejor técnica de defensa contra la caballería. Granaderos. Las unidades de granaderos en el momento de las guerras napoleónicas habían dejado de usar las granadas arrojadizas de mano y eran en gran parte conocidas por estar compuestas por hombres físicamente grandes, con frecuencia utilizados en acciones de choque. De lo contrario, usaban las mismas armas y tácticas que otra infantería. Infantería ligera. La infantería ligera, conocida en diferentes ejércitos con diferentes nombres, se introdujo por primera vez en los ejércitos regulares durante las guerras del siglo XVIII como tropas irregulares, pero se convirtió en parte permanente de los ejércitos napoleónicos regulares, ya sea como unidades por derecho propio o como compañías en los batallones de infantería de línea. Se percibían a sí mismos como tropas superiores debido a que debían enfrentarse al enemigo en pequeños grupos por delante de las tropas, lo que requería una mayor iniciativa y habilidad. La infantería ligera también estaba completamente entrenada para luchar en formación y, por lo tanto, funcionaba como infantería de línea y ligera cuando era necesario. Escaramuzadores. Muchos ejércitos contenían otras tropas ligeras además de la infantería ligera, designada oficialmente. Estas unidades lucharon como unidades de hostigadores dedicados por delante de la fuerza principal, como los Voltigeurs franceses, los Jäger alemanes y los regimientos de rifles británicos. Caballería. La caballería de la época había conservado su protagonismo desde el siglo XVIII, aunque los granaderos a caballo también habían abandonado sus granadas, conservando únicamente sus nombres. En su mayor parte, la caballería era un brazo ofensivo, ya sea utilizado para enfrentarse primero al enemigo o como una fuerza de maniobra para dar un golpe físico mortal a la infantería, dependiendo principalmente de sus sables y lanzas para causar bajas. El componente más grande de todos los ejércitos durante el periodo fueron los dragones, pero debido a la falta de caballos de tamaño adecuado, la caballería ligera pronto se convirtió en una utilizada con más frecuencia en los ejércitos napoleónicos.
Caballería pesada. La caballería pesada eran todas las unidades de caballería que montaban caballos grandes y se usaban para dar un golpe físico a la caballería o infantería enemiga. Fueron llamados así por la creencia del siglo XVIII de que eran los que decidían la batalla, siempre mantenidos como una reserva final para ser utilizados para romper las filas enemigas. Aunque muchas de estas unidades utilizaban aún la coraza y por lo tanto muchos regimientos fueron llamados coraceros durante el siglo anterior, eran descendientes de la caballería blindada antes de su creación, mientras que otras unidades como los carabineros no utilizaban las corazas, por lo que más tarde los escritores se refirieron a estas unidades como caballería pesada por el tamaño de sus caballos. Dragones. Los dragones eran la parte menos glamorosa pero más significativa numéricamente del brazo de caballería, con orígenes como infantería montada. Durante la era napoleónica, los dragones se utilizaron con frecuencia en el papel de caballería de batalla, además de su papel tradicional de luchar montados o desmontados. También estaban equipados con carabinas o con el mosquete de dragón característicamente largo. Caballería ligera. La caballería ligera se utilizó por su velocidad y agilidad, funcionando principalmente como tropas de reconocimiento y detección. También se utilizaron para escaramuzas, incursiones y comunicaciones. Muchos tipos de caballería ligera desarrollaron uniformes extravagantes, particularmente los húsares, que se originaron en Hungría y continuaron siendo reclutados desde allí por el ejército de Austria. En el momento de las guerras napoleónicas, se encontraron en todos los ejércitos unidades que consistían en húsares o tenían un modelo de ellos. Un ejemplo es la caballería cosaque regular, que fue de gran utilidad para el ejército ruso para hostigar las líneas de comunicación enemigas y realizar incursiones. Lanceros. La caballería de lanceros, conocida en muchos ejércitos como ulanos, eran exclusiva de unos pocos ejércitos al comienzo de las guerras, pero llegó a ser utilizada por casi todas las naciones combatientes a medida que avanzaban las guerras. Fueron valoradas por la ventaja significativa que tenían en una carga debido al largo alcance de la lanza que les permitía atacar tanto a la caballería como a la infantería enemiga, aunque eran muy vulnerables y se los obligaba a participar en un cuerpo a cuerpo casi estacionario. Se utilizaba con frecuencia como fuerza anticaballería. Un ejemplo son los lanceros polacos, que aparte de las lanzas utilizaban una fila de fuego de carabinas como soporte. Artillería. La artillería de las guerras napoleónicas siguió utilizando los cañones y obuses del siglo anterior. Se trataban de piezas de artillería fundida, pesadas y de ánima lisa, movidas por ágiles. Artillería de campaña. La artillería de campaña generalmente empleaba cañones y obuses para disparar directamente a las tropas enemigas visibles, disparando municiones de bola o de bote medidas en el peso de la bala de cañón, en libras. Las piezas más pesadas a veces se conocían como artillería de posición y se desplegaban en la misma posición durante la batalla debido a la dificultad de moverlas. Artillería a caballo. La artillería en la que las tripulaciones cabalgaban en lugar de caminar con sus piezas se conocían como artillería a caballo, y también fue una innovación del siglo anterior, pero se generalizó durante las guerras napoleónicas. Se adjunta a las unidades de caballería para proporcionarles fuego de apoyo con cañones más pequeños que sus contrapartes de artillería de campaña. La idea de la artillería móvil más tarde se volvió prominente durante el siglo XX, ya que la necesidad de apoyo de fuego móvil se estaba volviendo cada vez más importante a medida que los ejércitos se mecanizaban, dejando obsoletos a los caballos. Servicios de apoyo. Los servicios de apoyo eran toda la multitud de tropas que aseguraban que las unidades de combate pudieran maniobrar y combatir. Personal administrativo. El personal administrativo de los ejércitos era en gran parte responsable de los asuntos operativos relacionados con la realización de campañas, como obtener inteligencia,
transmitir órdenes y garantizar la entrega de municiones a las tropas. Personal de intendencia. El personal de intendencia durante el periodo napoleónico fue en gran parte responsable de garantizar que los ejércitos tuvieran viviendas y provisiones adecuadas, agua, alimentos y ropa, para que las tropas y los animales continuaran la campaña. También servían a menudo en la capacidad de recopilación de inteligencia como exploradores, debido a su necesidad de ubicarse un poco por delante de las tropas que marchaban cuando inspeccionaban las ubicaciones en busca de campamentos o bivaques adecuados. Ingenieros. Por lo general, en la parte del brazo de artillería, los ingenieros militares eran responsables de la construcción y destrucción de las defensas de campo, la realización de asedios y la construcción y demolición de puentes. Pontoniers. Los pontoniers continuaron su papel del siglo XVIII de erigir pontones para cruzar ríos, donde no habían puentes disponibles o donde el enemigo había destruido uno. Mineros. Menos conocidos durante el periodo, los mineros tenían una larga historia y se utilizaron para minar los túneles durante los asedios, en los que se colocaban las cargas explosivas para demoler parte del muro de la fortificación, creando así una brecha. Zapadores. Los zapadores, también conocidos como pioneros, eran originalmente las tropas que se usaban para cavar trincheras y fortificaciones durante los asedios. En el momento de las guerras napoleónicas, un destacamento de zapadores solía servir con regimientos de infantería y caballería para ayudar con la demolición de puertas y cercas para permitir un movimiento más fácil de estas unidades. Los zapadores fueron elegidos por su gran tamaño y fuerza física. Una pieza distintiva del equipo de un zapador era el hacha, generalmente un implemento de 2 manos con una cabeza ancha. Tren del ejército. El tren del ejército fue el servicio que se encargó, con mayor o menor eficacia durante las guerras napoleónicas, de entregar a la tropa todo lo que ésta no podía transportar. A menudo dividido entre trenes de regimiento y generales, el servicio de trenes militares franceses fue considerado el mejor de Europa durante esta época. Servicios médicos. Aunque los servicios médicos militares eran rudimentarios durante las guerras, existían, y la experiencia de los médicos y cirujanos militares durante los conflictos contribuyó significativamente al avance de la ciencia médica más adelante en los siguientes años.